Choque de titanes del rock. La historia jamás contada de la feroz rivalidad entre Ian Gillan y Ritchie Blackmore. Cuando piensas en rock and roll, ¿qué grupo te viene primero a la cabeza? ¿Los Rolling Stones, The Beatles o Led Zeppelin? Sea cual sea tu respuesta, pocas rivalidades en la historia de la música son tan legendarias y tan complicadas como la de Ian Gillan y Ritchie Blackmore de Deep Purple. Hoy, nos adentramos en las razones por las que los rockeros no soportan a Ritchie Blackmore. Su genio, su actitud o algo más oscuro y profundo. Desvelemos el misterio, los orígenes de una enemistad legendaria, cuando la química explotó. La historia de la legendaria disputa de Deep Purple comenzó en lo que parecía su época más prometedora, una era dorada que prometía llevarlos a la cima del mundo. Era 1969, y la incorporación de Ian Gillan y Roger Glover a la banda encendió una chispa inigualable. Juntos, forjaron lo que se conocería como la formación más influyente de Deep Purple, Mark II. La química inicial entre Gillan y Blackmore era sorprendente y explosivamente fuerte. Ambos músicos encontraron una sinergia creativa tan poderosa que el propio Gillan la describió como la alegría de componer algo como 5 personas. Su proceso creativo era asombrosamente fluido y democrático. Blackmore tenía una libertad musical absoluta, como Gillan señaló en una entrevista de 1971. No planeamos las cosas. Si Ritchie quiere tocar un solo de 150 compases, lo tocará y nadie se lo impedirá. Imagina la libertad, la pasión y el caos controlado. Pero la primera grieta importante en esta aparente utopía musical apareció cuando la dirección de la banda se convirtió en un punto de discordia. Gillan expresó su creciente frustración por lo que percibía como una pizca de comercialismo que se infiltraba en el sonido de la banda, un cambio que atribuyó directamente a la influencia de Blackmore. La tensión se cocinó a fuego lento, hasta que en 1972, la comunicación entre Gillan y Blackmore se rompió por completo. Ya ni siquiera se hablaban. El clímax de esta primera etapa de la rivalidad llegó en 1973, marcando el fin de la formación original Mark II. En un movimiento audaz y controvertido, Blackmore orquestó el despido del bajista Roger Glover, mientras que Gillan, en un acto de desafío, presentó su dimisión. Jon Lord, con una tristeza palpable, reflexionaría más tarde sobre esta dolorosa separación. Cuando la banda estaba en su mejor momento, fue la mayor vergüenza del rock and roll, lamentando el potencial masivo que se perdió. El deterioro de su relación no se limitaba solo a diferencias musicales, reflejaba conflictos personales mucho más profundos. Un calendario de giras implacable forzó a 5 jóvenes con personalidades arrolladoras a pasar incontables horas juntos, creando un caldo de cultivo donde las diferencias creativas se transformaron rápidamente en antagonismos personales. Esta combinación explosiva de presión profesional y fricciones personales marcaría su relación durante décadas, una herida abierta que nunca terminó de cicatrizar. El perfeccionismo de Blackmore, genio o tirano. La reputación de Ritchie Blackmore como un perfeccionista musical obsesivo determinó gran parte de la dinámica interna de Deep Purple. Su nivel de exigencia era estratosférico, su enfoque musical inflexible. Se convirtió tanto en una fuerza impulsora de la excelencia que catapultó a la banda a la cima, como en una fuente constante de tensión, una bomba de tiempo que amenazaba con estallar en cualquier momento. El perfeccionismo de Blackmore se manifestaba en su riguroso enfoque de los ensayos y las grabaciones. Su estándar era notoriamente alto, como lo demuestra su cruda declaración: «Supongo que tengo un alto estándar o un nivel diferente en el que no me gusta demasiada gente en el negocio». Desde el punto de vista musical, su carácter exigente se extendía a requisitos específicos y a menudo imposibles para los miembros de la banda.
Una sincronización milimétrica con la batería y el bajo, escasa teatralidad en el escenario, una adhesión estricta a su visión musical y una obsesión inquebrantable con la calidad del sonido. El carácter controlador del guitarrista provocó numerosos conflictos. Roger Glover lo resumió con una precisión escalofriante. Ritchie se acostumbró a ser el que mandaba. Glenn Hughes, sin pelos en la lengua, lo describió como un gato bastante malvado que nunca estaba realmente contento, a menos que las cosas fueran a su manera. La tensión alcanzaba su punto álgido durante las sesiones de grabación, donde el perfeccionismo de Blackmore chocaba frontalmente con los procesos creativos de los demás. «No puedo tocar en directo si vas a grabar la batería 20 veces», declaró en una ocasión, poniendo de manifiesto su preferencia por la espontaneidad frente a la perfección técnica, una contradicción que dejaba a sus compañeros perplejos. La naturaleza perfeccionista de Blackmore tuvo un impacto profundo en las actuaciones en directo de Deep Purple. Su insistencia en la excelencia musical a menudo producía resultados espectaculares, pero tenía un costo personal y profesional. Durante los conciertos, su estado de ánimo, a menudo impredecible, podía afectar drásticamente la calidad del espectáculo. En un incidente que pasó a la leyenda negra del rock, se negó a subir al escenario con los miembros de su banda, obligándoles a abrir con Highway Star sin guitarrista. Su forma de interpretar se caracterizaba por una filosofía única, casi nihilista. Me importaba un bledo la construcción de las canciones. Solo quería hacer tanto ruido y tocar tan rápido y tan alto como fuera posible. Una postura aparentemente contradictoria para un perfeccionista, ¿no crees? El precio de la perfección. Una banda al borde del abismo. La contradicción entre el perfeccionismo meticuloso de Ritchie Blackmore en la preparación y la energía cruda y desatada que exhibía en la interpretación, lejos de ser una debilidad, se convirtió en una característica definitoria del sonido inconfundible de Deep Purple. Era el motor que impulsaba su música a nuevas alturas, pero también la espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas. El impacto del perfeccionismo de Blackmore iba mucho más allá de las notas musicales. Sus compañeros de banda a menudo se encontraban caminando sobre cáscaras de huevo. Roger Glover lo observaba con una mezcla de asombro y frustración. Le gusta poner a la gente al límite y que la gente no sepa muy bien lo que está tramando. Esto creó un ambiente explosivo donde la excelencia musical se lograba a través de una combinación volátil de tensión, miedo y respeto, una receta para el éxito, pero también para el desastre. La batalla por el alma de Deep Purple, clásico o puro rock. El choque fundamental entre las influencias clásicas y las del rock se convirtió en un factor definitorio de las luchas internas de Deep Purple. Mientras que el maestro Jon Lord aportaba elementos sinfónicos y majestuosos al sonido de la banda, Blackmore presionaba cada vez más a favor de una dirección más dura, más cruda y agresiva, que los alejara de sus raíces sinfónicas. El éxito inicial de la banda con proyectos de influencia clásica, incluido su aclamado Concierto para grupo y orquesta, lejos de unirlos, creó una profunda división dentro del grupo. Blackmore y Gillan mostraron una reticencia cada vez mayor hacia estos proyectos, considerándolos una desviación de su verdadero camino, una traición a su esencia rockera. Esta tensión se intensificó cuando Blackmore, con un toque de ironía mordaz, declaró que si su enfoque orientado al rock no funcionaba, estaría encantado de tocar con orquestas el resto de su vida. Una amenaza velada que resonó en el alma de la banda. La lucha de poder por la dirección musical de Deep Purple alcanzó su punto álgido durante las intensas sesiones de estudio. La creciente frustración de Blackmore se manifestó en su declaración tajante. No estoy realmente interesado en el enfoque moderno con instrumentos modernos. Su enfoque obsesivo en la melodía chocaba de frente con el sonido en evolución de la banda, lo que le llevó a criticar su trabajo posterior como un poco monofónico. Una verdadera puñalada al corazón creativo de sus compañeros.
el proceso de composición se convirtió en otro campo de batalla minado. Gillan expresó su profunda preocupación por lo que denominó un toque de comercialismo, que se colaba sigilosamente en el sonido de la banda, un cambio que atribuyó directamente y sin tapujos a la influencia de Blackmore. Sus diferencias creativas llegaron a ser tan graves que, en 1972, ni siquiera podían estar en la misma habitación durante las grabaciones. La situación se deterioró aún más cuando Blackmore, en un acto de sabotaje creativo, comenzó a retener sus mejores riffs de guitarra, alegando que los guardaba para su propio proyecto en solitario. Este comportamiento tóxico creó una atmósfera de profunda desconfianza y resentimiento que asfixió la producción creativa de la banda. Durante las sesiones de grabación, Blackmore a veces bajaba deliberadamente su nivel, como se demostró en un incidente impactante cuando grabó un solo mientras solo mantenía un dedo en la cuerda del bajo. Estas disputas sobre la dirección musical, como una herida abierta que nunca sanaba, contribuyeron en última instancia a múltiples cambios de formación y separaciones temporales. La tensión llegó a tal punto que durante la gira de su 25º aniversario en 1993, Blackmore se negó a aparecer en el escenario para el número de apertura, Highway Star, obligando a la banda a actuar sin su guitarrista. Un desplante que marcó el inicio del fin. El punto de ruptura. La explosión final. Las tensiones dentro de Deep Purple alcanzaron su clímax explosivo y dramático durante la gira del 25º aniversario de la banda en 1993. El punto de ruptura se manifestó en una serie de incidentes que alterarían permanentemente la trayectoria de la banda, grabándose en la memoria de los fans como momentos de profunda tristeza. El incidente más infame de Ritchie Blackmore ocurrió el 9 de noviembre de 1993 en el NEC Arena de Birmingham, lo que debería haber sido una celebración triunfal del 25º aniversario, se convirtió en una muestra de abierta hostilidad. Blackmore se negó categóricamente a subir al escenario cuando la banda empezó a tocar Highway Star, y solo se unió a mitad de la canción, con un solo notablemente desinteresado, casi por obligación. La situación se deterioró aún más cuando, en un acto de furia irracional, lanzó una bebida a un cámara que se atrevió a acercarse demasiado. El incidente de Birmingham no fue un hecho aislado. Las actuaciones de Deep Purple se habían vuelto cada vez más impredecibles, con graves consecuencias para la banda y sus fans. Los recintos estaban medio vacíos durante los conciertos. La duración de las actuaciones se acortaba de forma alarmante, y Blackmore abandonaba con frecuencia el escenario a mitad de concierto, dejando a sus compañeros y al público atónitos. Ian Gillan reflexionó más tarde con una profunda tristeza. Fue uno de los momentos más bochornosos de mi vida, de toda nuestra vida en realidad. La situación llegó a ser tan insostenible que, solo 4 conciertos después del incidente de Birmingham, Blackmore abandonó oficialmente el grupo, obligando a la banda a reclutar al brillante Joe Satriani para las fechas japonesas ya programadas. Un final abrupto para una era legendaria. La polémica se intensificó cuando Sony, a pesar de las firmes objeciones de la banda, decidió publicar imágenes del tumultuoso concierto de Birmingham. Gillan tomó la extraordinaria medida de pedir públicamente a los fans que no compraran la grabación, un llamado desesperado para proteger la imagen de la banda. La cobertura mediática de estos acontecimientos pintó un cuadro desgarrador de una banda en crisis, con Rolling Stone y otras publicaciones documentando implacablemente el deterioro de la relación entre Blackmore y sus compañeros de banda. Las secuelas de estos incidentes siguieron resonando años después, sobre todo durante la ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en 2016, donde la ausencia de Blackmore fue una clara señal de que las heridas aún no habían sanado. Sombras en el Salón de la Fama. El silencio de Blackmore y el grito de los fans. La ausencia de Ritchie Blackmore
en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016, desató una polémica adicional. Un capítulo más en la saga de una de las bandas más influyentes de la historia. El legendario guitarrista, siempre un enigma, sugirió que la propia dirección de Deep Purple había bloqueado su participación. Una acusación que resonó con fuerza en el mundo del rock. A pesar de su notoria ausencia y las continuas tensiones, otros miembros de la comunidad rockera, como el mismísimo Lars Ulrich de Metallica, elogiaron con vehemencia a Blackmore por su innegable y monumental contribución a la historia del rock. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Ian Gillan, la voz icónica de la banda, reconoció más tarde el papel de ambas partes en la disputa, con una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. Los dos éramos difíciles, declaró, admitiendo que la culpa no recaía únicamente en los hombros del temperamental guitarrista. Aunque la comunicación entre ellos se reanudó con el tiempo, siguió siendo un laberinto de complicaciones, especialmente por la aversión de Blackmore a la tecnología moderna. Richie no tiene nada electrónico en su casa, ni ordenadores, ni teléfonos, nada de eso, explicó Gillan con una mezcla de resignación y asombro. Así que es completamente inaccesible. Una barrera tecnológica que se sumaba a las emocionales. El punto de ruptura de 1993, ese infame incidente de Birmingham, marcó no solo el final de una era, sino también el comienzo de la reinserción y reinvención de Deep Purple. Como señaló Gillan con una lucidez impactante. Si Richie se hubiera quedado en la banda, habría sido el fin de Deep Purple. Los conciertos eran cada vez más cortos, el público cada vez más reducido. La banda estaba al borde del abismo, y la salida de Blackmore, aunque dolorosa, fue un acto de supervivencia. El legado inquebrantable de Deep Purple, entre la leyenda y la controversia. El legado perdurable de Deep Purple es un testimonio de su asombrosa resistencia a los conflictos internos y a los constantes cambios de formación. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, el impacto de la banda en la música rock trasciende los infames incidentes de Richie Blackmore que marcaron gran parte de su trayectoria. Una prueba de que la música, al final, siempre prevalece. Siempre. La marcha de Richie Blackmore creó una clara y profunda división entre los seguidores de Deep Purple. Un pequeño pero ruidoso grupo de fans insistía vehementemente en el regreso de Blackmore, como si su sola presencia fuera la clave de la autenticidad. Mientras tanto, una mayoría silenciosa apoyaba la evolución de la banda, comprendiendo que el rock, al igual que la vida, es cambio constante. Esta división se hizo especialmente evidente durante la ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll de 2016, donde la ausencia de Blackmore provocó acalorados debates entre fans y músicos por igual. Los debates sobre la calidad se intensificaron cuando Blackmore sugirió que algunos de los últimos trabajos de Deep Purple se volvieron demasiado monofónico, una crítica mordaz que buscaba minar la evolución creativa de la banda. Esta tensión creativa contribuyó a lo que Jon Lord, con una tristeza palpable, llamó la mayor vergüenza del rock and roll, lamentando el inmenso potencial que se podría haber conseguido si la formación original, la legendaria Mark II, hubiera permanecido unida. Una pregunta que sigue atormentando a los fans hasta el día de hoy. A pesar de los conflictos internos que los acechaban como una sombra, el éxito comercial de Deep Purple siguió siendo notable. La banda logró varios hitos importantes que los catapultaron a la estratosfera del rock. Fueron el grupo que más vendió en EE. Entre 1972 y 1973, fueron reconocidos como la quinta banda más influyente de todos los tiempos, y realizaron giras de éxito durante 7 décadas. Sin embargo, las tensiones de la era Blackmore no fueron inocuas y afectaron, sin duda, su trayectoria comercial.
La asistencia a los conciertos fluctuó drásticamente durante los periodos de luchas internas, y algunos locales informaron de espectáculos medio vacíos en épocas especialmente turbulentas. La producción creativa de la banda también experimentó cambios, con álbumes que recibieron diferentes grados de éxito comercial en función de la formación, demostrando que la química, o su ausencia, lo es todo. El legado del incidente de Ritchie Blackmore sigue influyendo en los debates sobre el lugar de Deep Purple en la historia del rock. Como señalan los observadores de la industria, su capacidad para sobrevivir y prosperar a través de múltiples cambios de formación los hizo únicos entre sus compañeros. Su resistencia inquebrantable ante la adversidad, unida a su voluntad de evolucionar musicalmente, les ha valido una posición distintiva en la historia del rock. Aunque persistan los debates sobre sus diversas encarnaciones, la leyenda de Deep Purple sigue más viva que nunca. Voces. Desde el corazón de la banda, perspectivas sobre el genio y la locura de Blackmore. Cada miembro de Deep Purple aportó perspectivas únicas a la compleja relación de la banda con Ritchie Blackmore, ofreciendo puntos de vista que pintan un cuadro más completo y matizado de su dinámica interna. Como miembro de la banda que mantuvo una relación más estrecha, quizás la más cercana que nadie tuvo con Blackmore, Roger Glover ofreció, quizás, la perspectiva más equilibrada sobre la compleja y a menudo contradictoria personalidad del guitarrista. Creo que está conectado de esa manera, pero luego disfruta con ello. Le gusta poner a la gente en tensión y que la gente no sepa muy bien qué está tramando, explicó Glover. Su posición única le permitió ver los dos lados de los conflictos que asolaban a la banda, comprendiendo la naturaleza dual de un genio. Cuando se le preguntó por posibles reuniones futuras, Glover se mantuvo firme y sin titubeos. ¡Ni hablar! Los rumores no vienen de nosotros, eso seguro. Quiero decir, ¿por qué demonios lo haríamos? Su postura, clara y contundente, reflejaba una profunda comprensión de por qué la reconciliación podría resultar imposible, a pesar del papel integral de Blackmore en la historia de la banda. Algunas heridas simplemente no sanan. Ian Pace, como batería inquebrantable de Deep Purple y miembro más veterano, fue testigo de la evolución del incidente de Ritchie Blackmore desde un punto de vista único, desde el corazón rítmico de la banda. Quiero a Ritchie a muerte, pero no puedo garantizar que todos los días con él vayan a ser divertidos, señaló Pace con una mezcla de afecto y honestidad brutal. Su perspectiva destacaba cómo el perfeccionismo de Blackmore chocaba a menudo con la necesidad de la banda de un entorno de trabajo estable, una fricción constante entre el caos creativo y la necesidad de paz. Jon Lord, el maestro de los teclados, se encontró a menudo en la difícil posición de mediador durante los periodos más turbulentos de la banda. Su formación clásica impecable y su carácter diplomático y conciliador le convertían en la persona idónea para tender puentes, para intentar unir los dos mundos, entre el perfeccionismo técnico y la pasión desenfrenada. Su sabiduría era un ancla en medio de la tormenta. El maestro de los teclados, Jon Lord, se encontró a menudo en la difícil posición de mediador durante los periodos más turbulentos de la banda. Su formación clásica impecable y su carácter diplomático y conciliador le convertían en la persona idónea para tender puentes, para intentar unir los dos mundos, entre el perfeccionismo técnico de Blackmore y la evolución del sonido de la banda. Ha habido un par de broncas en el grupo. No se puede existir juntos como banda durante 4 años y medio sin que estalle algún tipo de bronca, observó Lord con una mezcla de resignación y sabiduría. El papel de Lord resultó especialmente crucial durante las disputas creativas. Su voluntad de experimentar con influencias clásicas, manteniendo al mismo tiempo una innegable sensibilidad rock, ayudó a equilibrar el sonido de la banda, dándole esa profundidad única que los caracterizaba. Sin embargo,
este enfoque a veces creaba sus propias tensiones, como señaló el ex bajista Nick Simper. La razón por la que la música carecía de dirección era que Jon Lord lo jodía todo con sus ideas clásicas. Una crítica dura pero sincera que revela la complejidad de la dinámica interna. Las perspectivas de estos tres miembros clave, Glover, Pace y Lord, pusieron de relieve diferentes aspectos del incidente de Ritchie Blackmore. Mientras Glover mantenía una postura diplomática, a menudo viendo lo mejor de Blackmore a pesar de sus diferencias, Pace se centraba en los retos prácticos de mantener la cohesión de la banda en medio del caos. La posición de Lord como mediador reveló el delicado equilibrio necesario para mantener unidas personalidades tan fuertes y a menudo explosivas. Sus reflexiones colectivas sugerían que, aunque el genio musical de Blackmore era innegable, su impacto en la dinámica de la banda creó una situación insostenible. Como reflexionó Ian Pace con una honestidad brutal, la vida con Deep Purple era una profunda pesadilla, poniendo de relieve cómo incluso las asociaciones musicales más exitosas pueden verse socavadas por conflictos personales irresolubles. Intentos fallidos de reconciliación, el sueño roto de una reunión legendaria. A lo largo de los años, numerosos intentos de reconciliar a la formación clásica de Deep Purple se han saldado con frustración y decepción, dejando a los fans con el corazón roto. A pesar de algunos momentos prometedores que encendieron la esperanza, el camino hacia la reunión se ha visto bloqueado por una combinación explosiva de diferencias personales, decisiones de la dirección y problemas de comunicación que parecían insuperables. El intento de reunión más significativo se produjo hace unos 15 años, cuando las leyendas David Coverdale, Jon Lord y Glenn Hughes iniciaron una conversación de 3 semanas para volver a reunir a la banda. Sin embargo, sus esfuerzos se toparon con un obstáculo inesperado y para muchos exasperante. No pudieron contactar con Blackmore. No pudimos hablar con él por teléfono, reveló Hughes, añadiendo que aunque todos intentaron ponerse en contacto con él a través de su manager Carol, nunca estuvieron seguros de que el mensaje hubiera llegado al propio Blackmore. Una barrera invisible pero infranqueable. Los problemas de comunicación persistieron debido al peculiar estilo de vida de Blackmore, un ermitaño del rock que vive al margen de la modernidad. Como explicó Gillan con un toque de humor y resignación. No puedo escribir a Ritchie ni llamarle por teléfono porque no tiene teléfono ni ordenador. Vive en un mundo de mangas verdes. Vive en un mundo medieval. Una descripción que pinta a un Blackmore más allá del tiempo y la tecnología. El papel de los managers en las fallidas reconciliaciones fue especialmente polémico, añadiendo una capa más de complejidad a la ya intrincada red de relaciones. Bruce Payne, manager de Deep Purple, desempeñó un papel crucial a la hora de evitar posibles reuniones, con una firmeza que sorprendía a muchos. La situación llegó a un punto crítico cuando los Deep Purple actuales se negaron a ir si Ritchie Blackmore iba a estar allí. Las implicaciones financieras de estas decisiones de gestión fueron, como era de esperar, importantes. David Coverdale reveló que los cambios de última hora le costaron entre $75,000 y $100,000 en arreglos para los familiares que tenían previsto asistir a la ceremonia. Un precio muy alto por las tensiones del pasado. La ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll de 2016 se convirtió en el epicentro de los intentos fallidos de reconciliación. David Coverdale describió posteriormente la situación como una obscenidad, subrayando que ninguno de ellos habría estado aquí de pie sin Ritchie. Incluso hizo un intento personal desesperado de facilitar la asistencia de Blackmore, extendiéndole una rama de olivo. «Ven conmigo, nadie se va a meter contigo, yo me encargaré de ello». Pero ni siquiera este gesto de camaradería fue suficiente para romper el hielo. Las secuelas de estos intentos fallidos, sorprendentemente, condujeron a un sutil deshielo de las relaciones.
Gillan reconoció que las tensiones se aliviaron bastante después de que nos... Sin embargo, la posibilidad de una gran reunión fue rápidamente descartada por el propio Gillan, quien la calificó como una absoluta falta de respeto a la formación actual y sería solo por dinero, nada más. Una declaración que dejó claro que la dignidad y la integridad artística eran más importantes que el beneficio económico. A pesar de la continua separación, se han abierto algunos canales de comunicación. Tanto Gillan como Blackmore han intercambiado palabras agradables a través de sus managers, un pequeño puente tendido en la vastedad de su distancia. Sin embargo, la posibilidad de una reunión completa sigue siendo poco probable, con los miembros de la banda reconociendo que, si bien es técnicamente posible, podría no servir a los mejores intereses de la banda en esta etapa de su carrera. Estado civil moderno. Un nuevo capítulo para las leyendas de Deep Purple. La relación entre las figuras clave de Deep Purple ha evolucionado significativamente en los últimos años, marcando un nuevo capítulo tras el infame incidente de Ritchie Blackmore. Aunque las tensiones del pasado no se han disuelto del todo, ha surgido una dinámica más matizada y para muchos esperanzadora entre los antiguos compañeros de banda. Los comentarios públicos de Ian Gillan han mostrado un marcado cambio de tono al hablar de Blackmore. Las cosas por alguna razón fueron mal más tarde, y estoy seguro de que la mitad fue culpa mía, reconoció recientemente Gillan con una madurez sorprendente. Esta admisión representa un cambio significativo con respecto a su postura anterior, lo que sugiere un apaciguamiento de las animosidades históricas y un paso hacia la reconciliación personal. La comunicación entre los dos músicos, aunque sigue siendo indirecta, ha mejorado. Ahora estamos en comunicación, reveló Gillan, una frase simple pero cargada de significado para los millones de fans que han seguido esta saga. Hemos resuelto muchas dificultades que no tenían nada que ver con la relación directa, señaló Ian Gillan, revelando un progreso sorprendente en la comunicación con Ritchie Blackmore. Sin embargo, este intercambio, aunque mejorado, sigue siendo complicado debido a las elecciones de estilo de vida de Blackmore, quien se niega rotundamente a mantener cualquier dispositivo de comunicación moderno. Un genio musical atrapado en un mundo sin redes ni smartphones. A pesar de este avance, Gillan, con una perspicacia forjada en décadas de convivencia, sostiene que Blackmore tiene una tendencia dominante, y ese es su carácter. Esta observación, más que una crítica, sugiere una profunda comprensión de sus conflictos pasados, una aceptación de la esencia inmutable del guitarrista. La banda, lejos de la debacle pronosticada, sigue activa y productiva, con Gillan tachando de tonterías los rumores de retirada. Sus últimos álbumes y actuaciones en vivo sugieren un grupo que, finalmente, ha encontrado su equilibrio y su voz después de la tormenta Blackmore, aunque su influencia sigue siendo una parte innegable e imborrable de su historia. La dinámica de las relaciones, sin embargo, también ha afectado a otros antiguos miembros. Glenn Hughes expresó sentimientos fuertes y, a menudo, dolorosos sobre las interacciones recientes, afirmando categóricamente que no volverá a hablar con ninguno de ellos, tras experimentar lo que describió como un trato grosero. Esto sugiere que, si bien algunas relaciones han mejorado y han encontrado un camino hacia la paz, otras siguen siendo tensas, con heridas que no terminan de cicatrizar. La situación actual representa un delicado equilibrio entre honrar el legado monumental de Deep Purple y mantener su trayectoria actual, una senda que han construido con esfuerzo y dedicación. Aunque las amargas rencillas del pasado han remitido en gran medida, han sido sustituidas por una distancia profesional que ambas partes parecen encontrar factible. Como señaló Gillan, con la sabiduría que solo la experiencia puede dar. Cuando te divorcias, es difícil volver atrás. Una frase que, aunque sugiere que se ha alcanzado una forma de paz, insinúa que una verdadera reconciliación,
Una reunión completa y duradera de la formación clásica sigue siendo improbable. Ritchie Blackmore, un genio incomprendido o simplemente demasiado difícil de manejar. El debate sigue abierto. La frustración de Ian Gillan, la de Roger Glover, la de John Lord, es completamente comprensible. Pero, ¿hace eso que la brillantez innegable de Ritchie Blackmore sea menos extraordinaria? ¿Podemos separar al artista de la persona? Haznos saber lo que piensas en los comentarios y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar el icono de la campana para no perderte nunca más historias de rock and roll como esta. Gracias por vernos y hasta la próxima.